Buenos días, hermanos y hermanas. Nos encontramos en la parroquia Apastepeque, San Vicente. Seguimos siempre en la misión del mes de la Biblia. Desde esta parroquia les vamos a transmitir el evangelio que corresponde a este día domingo. Hermanos y hermanas, en este 15 de septiembre la iglesia también celebra la Virgen de Dolores. Esta es la imagen que está en el templo de la parroquia Santiago Apóstol en Apastepeque, San Vicente. Veamos algunos signos que tiene la Virgen de Dolores y es su corazón traspasado por una espada. Que la Virgen de Dolores interceda por cada uno de nuestros sufrimientos. Bendiciones. Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a la reflexión del Evangelio de este domingo 15 de septiembre. Nos encontramos siempre en la parroquia Santiago Apóstol desde Apastepeque, San Vicente. Y en esta oportunidad me acompaña el hermano Roque Alexander López. Y él es misionero apóstol de la palabra, el encargado de los hermanos a tiempo completo en El Salvador. Antes de escuchar el Evangelio de hoy, vamos a cantar la alabanza a la Biblia, ya que estamos en el mes de la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. El Padre mandó a Jesús la iglesia fundó, la iglesia hizo la Biblia, fue así como sucedió. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Esa iglesia, la católica, es la que fundó el Señor, para que anuncie a los pueblos todo lo que le enseñó. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Evangelio no es un libro, Evangelio es el Señor, con sus hechos y palabras es la buena nueva de Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. El Evangelio está en San Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 35. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía de sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que serían condenados a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino
de los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta oportunidad, aprovechando que estamos con el hermano Roque, vamos a pedirle al hermano que nos dé alguna reflexión del Evangelio que hemos escuchado este domingo. Tengan muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, hermanos y hermanas. En el momento que usted se disponga a escuchar esta reflexión que nuestro hermano comparte con nosotros, nos habla en primer lugar la confesión de Pedro, diciendo que Jesús es el Mesías. Jesús pregunta a la gente: ¿quién dice que soy yo? Y pues ellos le dijeron, unos dicen que eres Jeremías, otro Juan Bautista o alguno de los profetas. Y luego les pregunta a sus discípulos y Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La fe es un don sobrenatural que Dios nos ha concedido, al cual hay que acrecentar más esta fe, así como Pedro. El que tiene fe prácticamente pone la confianza en Dios y no duda en Él, que Él es el Todopoderoso. Por la fe vemos que Abraham creyó. Noé también creyó de lo que no veía, cuando hizo el arca para poder salvar a su familia y algunas especies de los animales. Asimismo vemos muchos héroes de la fe, como vemos en Hebreos capítulo 11, del 1 en adelante. Todo ello habla de hombres de la fe, héroes de la fe. Y ahora, hoy en día, vemos a San Pedro, uno de los apóstoles, que él confiesa su fe. Sin la fe, sin Dios, no somos nada. Y si nosotros creemos en Dios es porque tenemos fe. Por tanto, Pedro también dice allá en el Evangelio de San Juan 6:68: ¿a quién iríamos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora bien, ante ello, siempre vemos que el Señor se manifiesta, y en este entonces Jesús anuncia su del anuncio de su padecimiento en este mundo, al cual, pues, como discípulos ya se ponen preocupados, entre ellos Pedro, y vemos la astucia del mal, cómo actúa en el ser humano, para que no creamos en la palabra de Dios. Ante ello, vemos que Dios conoce muy bien los pensamientos. Por tanto, es muy necesario que cada uno de nosotros también nos dispongamos y que veamos que este camino no es fácil, no es un camino que va a ser de alegría, sino que es un camino difícil, pero tampoco imposible. Por tanto, dice como un tercer punto que todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. Así que aquí Jesús, en este versículo 34 de Marcos 8, dice que Jesús llamó a toda la gente y a los discípulos y les dice: el que quiera seguirme, el que quiera, ahí no, Jesús no está obligando, el que quiera seguirme. Por tanto, debe renunciar a sí mismo y seguirlo. Toma su cruz y sígame. Vemos, los apóstoles son un ejemplo vivo para nosotros. Hoy en día también vemos a muchos hermanos, hermanas, como sacerdotes y cuantos más que se disponen a entregarse por el reino de Dios, a la evangelización. Así que sea el Señor quien acreciente más nuestra fe. Pongamos siempre la mirada en Dios
y Él tiene un plan para cada uno de nosotros, al cual pidámosle a Él para que le podamos corresponder. Gracias por el espacio, hermano. Excelente, hermano Roque, gracias por colaborar con esta reflexión para este canal y todos los hermanos que nos sintonizan. Hay una parte que me llama la atención del Evangelio y es esta parte donde Jesús le dice a Pedro en el versículo 32, dice: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Hermanos y hermanas, la intención de Pedro era que Jesús no sufriera, que no padeciera al estar anunciando él su pasión. Él ve en Jesús una persona íntegra, justa, y es Dios. Y él dice: ¿cómo es posible que sufra esto? Pero Jesús lo reprende. Ahora, ¿cuántas personas no se han puesto en el lugar de San Pedro cuando a veces nosotros queremos buscar las cosas de Dios y nos limitan o nos quitan ese impulso y nos dicen: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te comprometes a un movimiento o a un ministerio? Ahí a perder el tiempo vas. Vean, es esa persona, pues la está utilizando Satanás para quitarnos ese ánimo que tenemos de servirle al Señor. Así que cuando veamos en nuestra familia, en nuestra comunidad o en nuestros hermanos que nos digan: no se compromete, hermano, no le sirva al Señor, usted tiene que decirle como Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. En este día 15 de septiembre, donde celebramos la Virgen de los Dolores, pues queremos felicitar a todas las parroquias que celebran la Virgen de Dolores. Tenemos, por ejemplo, Ciudad Dolores, tenemos a Pulo también, que celebra a la Virgen de Dolores, y muchas otras parroquias como el Señor de la Misericordia en Huacotequi, que celebran como copatrona a la Virgen de Dolores, y otras que no hemos mencionado pero que sabemos que estamos de fiesta. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima bajo esta advocación, diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en mí no aparte. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, les agradezco por su atención. Gracias por seguir compartiendo nuestro contenido y de esta manera pues estamos evangelizando. Bendiciones.